Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día orando, clamando a nuestro Padre, dándole gracias por su inmenso amor y bondad, pero también meditando en la bendita palabra de Dios, la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que nos alimenta, que nos fortalece todos los días. Quiero invitarle, antes de continuar con nuestro estudio, a todos aquellos que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, que escuchen este video, este audio hasta el final, que se suscriban si no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, que compartan, que den comentarios, que nos ayuden a través de estos sencillos pasos a expandir nuestra labor y nuestro ministerio. Quiero invitarle entonces a que continuemos en nuestro estudio devocional en el primer libro de Samuel. Vamos a ir hoy al capítulo 28. El día de ayer estudiábamos en el capítulo 27. De Primera de Samuel, cómo David huye de Saúl, un poquito cansado de la persecución que este hombre tenía con él. Pues él huye al desierto y va y se refugia una vez más donde el pueblo filisteo. Se refugia en el pueblo enemigo. Y está allí un tiempo con esta gente, con estas personas. El rey Aquís le asigna una ciudad para que viva allí con su familia, para que viva allí con sus mujeres. Y está ahí un tiempo, no sé si tratando de engañar a este rey, pero se refugió allí, quiso tener un tiempo de descanso, quiso establecerse allí una temporada. Y después de esto, pues entonces aparece ya lo que vamos a relatar en el capítulo 28. Ahora estos hechos del capítulo 27, pues les voy a dejar aquí en la parte superior. Hay una tarjetica para que usted pueda escuchar el devocional de ayer, que también está publicado en el canal de YouTube, para que usted pueda enterarse un poquito de qué va. Dice el capítulo 28, dice así: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y ahí parece como que terminara realmente el capítulo 27. Pero a partir de aquí inicia un episodio, se nos mueve un poquito la cámara y se nos sitúa la imagen una vez más en el rey Saúl. Y vamos a ver qué le pasó al rey Saúl. Dice así: Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl, junto a todo Israel, acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos
y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Miremos pues este relato, que es un poquito oscuro y un poquito, a ver cómo podríamos llamarlo, difícil de interpretar. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que nos dice el capítulo 28, pues nos relata, nos cierra un poquito la historia de David en medio de los filisteos. Y dice aquí que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Una vez más, recordemos que Israel tenía esos enemigos por todos lados, que no dejaban de atacar, que no dejaban de levantarse. Y una vez más, dice que los filisteos reunieron todas sus fuerzas. Ya hemos leído con anterioridad de lo numerosos que eran los ejércitos de los filisteos, y cómo duplicaban o casi que triplicaban o cuadruplicaban el número de los ejércitos de Israel. Cómo estos ejércitos filisteos pues insistían en todo el tiempo en estar atacando, en estar perturbando a Israel. Pero también podemos ver un poquito la causa, y es que había un pueblo que no estaba muy apegado al Señor. Había un pueblo, el pueblo de Israel, no estaba muy firme con las cosas de Dios. Pero también podemos ver un rey
un rey que no estaba firme, un rey que no estaba bien de la cabeza, un rey que estaba un poquito trastornado, lleno de miedos y lleno de temores. Y ese temor y ese miedo, pues se había infundido también, había descendido y se había infiltrado también dentro del ejército y dentro del pueblo mismo. Y aquí vemos también una de las grandes lecciones que podemos aprender, y es que cuando la cabeza no está bien, el resto del pueblo no está bien. El resto del pueblo está confundido. Cuando la cabeza no está con sus 5 sentidos puestos, cuando el gobernante, cuando la persona que está a cargo no está bien en todos los aspectos, pues eso se deriva en temor, eso se deriva en miedo y se deriva en que pues el enemigo aprovecha para venir a atacar. El enemigo aprovecha en este tipo de casos esa coyuntura para venir y meterse, para venir y querer meterse y ganar terreno, porque eso era lo que estaba buscando, eso era lo que buscaban los filisteos: ganar terreno, ganar tierra, conquistar ciudades, que les tributaran. Todo eso era. Miremos entonces que el rey Aquis le dice a David: bueno, usted se vino aquí, ahora usted es mi aliado. Y qué difícil para David, qué difícil para David era de pronto estar en contra del pueblo de Israel. Ahora vemos más adelante que David pues realmente nunca estuvo en contra del pueblo de Israel. Él nunca estuvo en contra del pueblo de Israel. Eso sería traicionar. Y él nunca estuvo en contra. Él siempre, como un poquito a espaldas de ese rey Aquis, pues venía y hacía de las suyas, acababa a otros enemigos y pues tenía su actividad. Pero bueno, luego la imagen se nos sitúa en el tema del rey Saúl. Vamos a ver y vemos aquí en este relato a partir del versículo 3 una realidad. Dice ahí del versículo 3 al versículo 5 que los filisteos se juntaron para atacar a Israel. Se pusieron pues en una ciudad, acamparon en Sunem. Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Listo. Aquí nos hace 2 aclaraciones en el versículo 3. Que Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado, y que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, en otras palabras, ya nos da la claridad. No estaba vivo Samuel. Samuel estaba ya muerto, ya lo habían enterrado, ya le habían hecho sus obras, su ceremonia fúnebre. Ya estaba Samuel enterradito hace mucho tiempo. Pero también nos da el dato de que Saúl había iniciado una campaña de quitar o de arrojar a los encantadores, los brujos, los hechiceros, los adivinos, todo este tipo de personas, siguiendo la ley de Dios, la ley que dice en Deuteronomio 18, de que no iba a haber en la tierra ni este tipo de prácticas, ni este tipo de personas. Hasta ahí Saúl estaba cumpliendo esa ley de Dios. Pero vamos a ver qué pasó. Dice en el versículo 5, que Saúl tuvo miedo, se turbó su corazón en gran manera. Saúl era un líder miedoso. Saúl era un líder temeroso, pero no de Dios. Un líder que le daba miedo. Un líder que mantenía muerto siempre de miedo. De hecho, lo vemos desde el principio. Si usted mira el principio de la historia de Saúl, cuando iban a ungirlo, ¿dónde estaba Saúl cuando lo iban a ungir? Escondido por allá detrás de unos bultos en los graneros. Por allá estaba escondido. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que identifica la vida de Saúl, es el miedo. Y es muy raro, porque si hay una cosa que debe caracterizar a un líder o a una persona que esté encabezando
el ejército que esté encabezando el pueblo, es que debe tener valentía. Y ahora, esa valentía debe inspirar al resto del pueblo. ¿Pero qué proyectaba Saúl? Saúl proyectaba miedo. Saúl proyectaba temor. Saúl estaba asustado, dice, y se turbó su corazón en gran manera. Y dice el versículo 6, póngale atención: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Consultó Saúl a Jehová y Jehová no le respondió. Y este es uno de los versículos clave donde dice específicamente que hay ciertas ocasiones en que Dios no responde a la oración, en que Dios no responde al clamor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no respondió? Si la Biblia nos dice esto, parece un poquito contradictorio a lo que dice el libro de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿por qué en esta ocasión nos dice que Dios no respondió? Bueno, es muy simple. Porque Saúl, se había alejado de Dios. Y el Espíritu de Dios había abandonado la vida de Saúl. Lo dice en capítulos anteriores, que el Espíritu de Dios había abandonado la vida de Saúl. Y Saúl se había alejado de Dios. Y estaba haciendo cosas fuera de sí. Saúl, en otras palabras, mentalmente no estaba bien. Hoy estaba adorando al Señor, mañana estaba maldiciendo a David, mañana estaba maldiciendo la vida, y así se mantenía, en un sub y baja espiritual, en una montaña rusa espiritual. Estaba siempre en ese vaivén de vida. Saúl no estaba bien de su cabeza. Y aquí le da el arranque y dice, está asustado, está angustiado, está turbado, dice, se turbó su corazón en gran manera y viene a consultar a Dios. Y Dios no le responde. Ahora, fruto de esa desesperación de que Dios no respondía, pues viene y comete un error. Este hombre viene y comete un error. Y es que pregunta o le da o tiene la idea, la mala idea, de ir y consultar a una divina, de ir y consultar a una persona practicante de la hechicería. Y aquí vemos otro punto. Otro punto que también es importante. En un versículo anterior acabamos de leer que Saúl había sacado de la tierra de Israel a todo este tipo de personas. Pero luego viene y consulta a una de ellas. Eso se llama tener una doble moral. Eso es tener una doble moral. Porque por un lado ataca, por un lado dice que no quiere a nadie de esa gente, pero por otro lado viene y consulta a una hechicera, a una divina. Y otro de los puntos que también en los que también vemos la decadencia de este rey Saúl, en esta doble moral, en que este hombre, en medio de su desespero, de su desesperación, viene y consulta este tipo de cosas. Y aquí vemos otra de las enseñanzas de este pasaje. Muchas veces la desesperación lleva a personas a este tipo de prácticas, a este tipo de consultas. Mire, esto es peligroso, mis amados. Esto es peligroso. Como hijos de Dios, nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en el Señor, tenemos que tener presente de que el consultar a divinos, el consultar hechiceros, el consultar este tipo de cosas es una abominación para el Señor. Y quiero leer un poquito ahí en Deuteronomio 18, la palabra que el Señor dice. Vamos a mirar Deuteronomio 18, dice en el versículo 9 en adelante. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas abominaciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mire esto qué interesante. Ahí está la ley. Dios puso una ley. Ahora, ¿por qué Dios nos quiere que nosotros nos guardemos de este tipo de cosas? Mire, porque cuando estas cosas entran a practicarse, se abren puertas, mis hijos, se abren puertas espirituales que luego traen maldición para nuestras vidas. Ahora, este pasaje, pues como les decía al principio del tema, pues un poquito oscuro y un poquito difícil de entender. ¿Por qué? Porque Saúl vino a donde la adivina, la engañó, se disfrazó y le dijo: es que yo necesito que usted me haga traer el espíritu de Samuel. Y la adivina pues hace su conjuro y hace su trabajo y dice que aparece Samuel. Y dice que aparece Samuel, y entonces Saúl tiene una conversación con Samuel. Saúl tiene una conversación con Samuel aquí, pero aquí la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿hay que consultar a los muertos? Entonces cuando el muerto aparece, verdaderamente sí, vino de otro mundo, vino de otra vida. ¿Cómo así? Y aquí vemos que los muertos pues no regresan, ellos no tienen la capacidad de regresar. Yo quiero hacer aquí la aclaración. Primero, acabamos de leer en Deuteronomio 18, de que es prohibido por la palabra de Dios la consulta a este tipo de cosas. Primero, es prohibido. Segundo, pues los muertos no regresan de sus tumbas. El que está muerto, está muerto. Ahora, ¿qué fue lo que vio Saúl o qué fue lo que experimentó Saúl? Yo quiero que usted sepa que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y él se aprovecha. Acuérdese que él es engañador. Él es engañador. Y él se aprovecha de esto, de esta debilidad del ser humano, para venir y querer engañar la vida de la gente. Vemos como muchas veces en sesiones espiritistas, pues muchas personas utilizan esto para hacer venir el espíritu de la abuelita o el espíritu del tío o el espíritu del papá y de la mamá. Mire, Satanás se aprovecha y él engaña y toma la forma de la abuelita, del papá, de la mamá, del hermano, del tío, para venir y traer supuestos mensajes y para que la gente empiece a confiar en eso y no en Dios. Satanás engaña, y en este caso también es un engaño de Satanás. Esto es un engaño. Ahora usted me dirá, pero es que las palabras que le dijo eran muy ciertas. Ahora, miremos un poquito las palabras que le dijo supuestamente Samuel a Saúl. Pues no fue nada que no le haya dicho antes. Nada diferente a lo que le dijo cuando Samuel estaba vivo. Miremos que esto también es interesante. Aquí no se inventó nada. Las palabras que le dijo, ¿cuáles fueron? Dice aquí en el versículo 16. Y Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo.
tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. En otras palabras, Saúl, ¿qué estaba esperando? Una vez más estaba esperando escuchar lo que quería escuchar. Y dice que Saúl cayó en tierra y bueno, hizo ahí su show. Él quedó muy mal. Y aquí viene otro detalle. Mire, otro detalle, bueno, más bien la enseñanza de todo esto. Y es que nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Cuidar el corazón, mis hijos. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Dios tiene algo grande para cada uno. Pero si Dios a nosotros nos manda a obedecer, si Dios a nosotros nos manda a que hagamos su obra, hagámosla. No seamos desobedientes. Cuando cumplimos con lo que Dios a nosotros nos ha dicho, cuando obedecemos su voz, nos estamos asegurando que Dios nos escuche. Aquí todo este episodio no es más sino el ver cómo hay un hombre desesperado, cómo hay un hombre que no encuentra soluciones para su vida, un hombre que perdió su rumbo, que perdió su norte y que se pega de las cosas ilegales para tratar de encontrar alguna solución a un problema que tiene. Así hay muchas personas. Muchas personas que en medio de la desesperación cometen tremendos errores y abren puertas al enemigo. Ahora, si usted ha practicado este tipo de cosas, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es un arrepentimiento verdadero. Mire, yo aquí no veo, en todo lo que hemos leído del rey Saúl, de toda esta historia, que Saúl se hubiera arrepentido de su desobediencia, que Saúl se hubiera arrepentido de sus errores. No lo leo en ninguna parte. Por esa razón, si Saúl se hubiera arrepentido, seguramente Dios lo habría escuchado. Seguramente Dios hubiera tenido misericordia. Pero Saúl no lo hizo. En Saúl no hubo un arrepentimiento verdadero. En conclusión de todo esto, es que, mis hijos, cuando se tienen este tipo de prácticas, este tipo de consultas o este tipo de actividades, se están abriendo puertas espirituales. Específicamente podemos concluir, mire, no haga esto, va en contra de Dios. El tema de la adivinación, la hechicería y todo este tipo de cosas, eso se llama ocultismo. Eso tiene el nombre de ocultismo. Y cuando usted practica esas cosas, pues está echando por tierra todo lo que Dios ha hecho. Está poniendo su confianza en espíritus inmundos. Y aquí es donde usted y yo tenemos que mirar. Si usted lo ha hecho en algún momento de su vida, o lo está haciendo, o tiene esa tendencia a hacerlo, mire, arrodíllese delante de Dios y pídale perdón. Pídale perdón por ese tipo de cosas. Cuando se dan este tipo de prácticas, se abren puertas espirituales. Y por ahí entran espíritus inmundos que vienen a atormentar, que vienen a querer dañar, que vienen a querer matar, a querer dañar la vida de cada persona que ha hecho estas prácticas. Y no viene nada bueno de eso. Por otro lado, vimos aquí en este capítulo una vez más evidente la inestabilidad de Saúl, la doble moral. Por un lado, querer deshacerse de los hechiceros y de los brujos y de los adivinos, pero por otro lado venir a consultar, por otro lado venir a buscar este tipo de cosas. Mis hijos, cuidemos el corazón. Cuidemos el corazón de este tipo de situaciones. Cuidemos el corazón de no alejarnos de Dios,
de no separarnos. Cuando estamos cerca de Dios, Dios escuchará las oraciones, Dios escuchará el clamor, Dios nos escuchará cuando estemos abatidos, cuando estemos turbados, cuando tengamos miedo, como lo hacía con David. Mire que una vez más se contrastan las dos personas. Cuando David oraba, Dios lo escuchaba, Dios escuchaba el clamor. Cuando David oraba, Dios escuchaba ese clamor que él hacía y traía respuestas. Ahí está la clave. La clave está en tener comunión con nuestro Dios. Quiero invitarles a que oremos. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar contigo, de poder venir delante de ti, delante de tu presencia. Padre Santo, yo te doy gracias porque una vez más podemos agradecerte por estar con nosotros. Una vez más podemos agradecerte por escogernos, por fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, en este capítulo que hemos leído hoy, hemos leído cómo Saúl no encontró respuestas, cómo Saúl oró, clamó de muchas maneras y tú no le respondiste. Y no le respondiste porque Saúl estaba totalmente desubicado. Saúl estaba totalmente ido de la realidad. Padre Santo, ayúdanos a permanecer en comunión. Lo que más anhelamos cada día, Señor, es que cuando clamemos a ti, tú nos respondas. Que cuando clamemos a ti, Señor, tú abras los cielos para derramar una respuesta a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a permanecer en comunión. Perdónanos, Señor, si hemos cometido pecados, si hemos cometido errores. Ayúdanos a tener un arrepentimiento verdadero todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día a estar humillados delante de ti, a reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, que tú eres la fortaleza de nuestras vidas y de nuestros corazones. Ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en ti, a tener temor reverente delante de tu presencia, mi Señor. Padre, queremos estar de rodillas ante ti y tener esa convicción de que tú eres el que guía nuestras vidas, el que guía nuestros corazones, Señor. Padre Santo, ayúdanos a odiar el pecado, a odiar, Señor, en nuestras vidas todas aquellas cosas que tú abominas. Así como abominas, Señor, muchas prácticas, abominas también la hechicería, el ocultismo y este tipo de cosas, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Y yo quiero invitarle a que si usted en algún momento de su vida ha practicado este tipo de cosas o lo está haciendo, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname por no confiar en ti. Perdóname, Señor, por inclinarme a ese tipo de prácticas ocultistas. Yo te pido, Señor, perdón. Y hoy me arrepiento delante de ti. Te pido que hoy, Señor, tú limpies mi vida espiritual, que limpies mi mente, que limpies mi corazón. Y hoy, Señor, después de tener un arrepentimiento verdadero, sea cerrada toda puerta que se ha abierto a nivel de ocultismo, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por las prácticas ocultistas. Y te pido que hoy, Señor, tú derrames de tu presencia, de tu gracia y de tu amor sobre cada uno de tus hijos, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.